ABC. ¿Qué es un discípulo? Es una persona que está comprometida a aprender y a seguir a alguien. Por lo tanto, todo creyente en Jesús es por definición un discípulo. Para ser un discípulo es muy importante que aprendamos a pasar tiempo de calidad con Cristo, buscando en su palabra, teniendo oración, buscando revelación a diario, queriendo tener un encuentro con Él. Y este es un proceso del discipulado de toda la vida. El amar verdaderamente a Cristo produce en nosotros otros amores, porque comenzamos a amar lo que Él ama. Existen 3 áreas en las cuales nosotros debemos crecer. Primero es en nuestro conocimiento, segundo en nuestra identidad y tercero en nuestro servicio. Cuando hablamos de nuestro conocimiento no hablamos de información, sino que hablamos, como dice su palabra, en el idioma original, la palabra kinosco, que es conocer profundamente a alguien. Tiene que ver con la intimidad. Quiere decir que tenemos que crecer en la intimidad con nuestro Dios y además conocer obviamente su palabra. Si no conocemos su palabra, es muy difícil poder servir y saber al Dios que nosotros queremos servir. Entonces, por eso es importante conocer no solo información, sino en intimidad. La segunda de las cosas que decíamos que teníamos que crecer, que es el área de nuestra identidad, tiene que ver con el ser. Tenemos que saber quiénes somos nosotros en Cristo, ¿sí? Conocer qué es lo que Dios dice acerca de nosotros. Y la tercera área, que es nuestro servicio, es el hacer. Quiere decir que nuestro servicio lo que pone en evidencia es cuánto nosotros conocemos a este Dios en intimidad y qué sabemos nosotros acerca de nosotros, o sea, de nuestra identidad. Cuando tenemos estas 2 áreas cubiertas, como consecuencia, el servicio es algo natural, es una consecuencia de aquello que conocemos y de aquello que somos. Mateo capítulo 12 versículo 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esto es el corazón de un discípulo, el conocer a Dios de esta manera y servirlo con todo lo que somos, con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Ahora vamos a ver un poco el punto número 1, que es un cuerpo. Tu crecimiento espiritual depende de tu permanencia en el cuerpo. Quiere decir, según Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, que somos muchos miembros y hay un solo cuerpo. Somos muchos miembros, que somos todos aquellos que hemos sido salvados por Cristo por medio de la fe, que lo hemos reconocido como Señor. Somos parte de ese cuerpo cuya cabeza es Cristo. Fuimos, según Primera de Corintios capítulo 12, versículos de 12 al 13, bautizados por un mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo, quien nos salvó y nos llamó. Podemos ver también Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos del 8 a 10. Y también en Colosenses 1:18 dice que somos un cuerpo cuya cabeza, como decíamos antes, es Cristo. ¿Y cómo es el ideal de este cuerpo? Cuya cabeza es Cristo, y este cuerpo obviamente se llama iglesia. O sea, la iglesia no es una construcción, no es un edificio. La iglesia somos cada uno de los que pertenecemos al cuerpo de Cristo y somos unos miembros de los otros, nos necesitamos entre todos. ¿Cómo es un cuerpo sano? Una iglesia sana es una iglesia que ama, una iglesia que está unida y una iglesia que comparte el compañerismo. O sea, la función principal del cuerpo es esta, presten atención: manifestar el amor de Cristo en todos. De esto se trata la iglesia, es nuestro mayor deber. Entonces, para nosotros manifestar el amor de Cristo en todos, es muy necesario que nosotros nos estemos capacitando en ese amor. ¿Cómo hacemos para nosotros recibir más de ese amor?
Y la manera es estando en comunión con Él, ¿sí? Estando en intimidad, conociéndolo, sabiendo quiénes somos nosotros en Cristo y sobre todas las cosas sirviendo. Esta es la única manera en que nosotros podemos conocer toda la dimensión del amor de Cristo. Por eso es muy importante el tiempo que nosotros pasamos con Él. Ahora la pregunta es qué clase de amor es ese en el cual nosotros debemos andar. Por ejemplo, lo podemos encontrar muy bien explicado en Primera de Corintios capítulo 13 versículos del 1 al 7, donde nos habla Pablo acerca del amor. Y podríamos hacer un ejercicio que se llama un ejercicio hermenéutico para que nosotros podamos comprender qué clase de amor maneja Jesucristo y vamos a permitirnos cambiar la palabra amor por la palabra Jesús y podría quedar algo así. Dice, si yo hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo a Jesús, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que hace trasladar las montañas, pero me falta Jesús, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, eh, si someto a mi cuerpo para que lo consuman las llamas y no tengo a Jesús, no gano nada con eso. Y acá aparece una descripción acerca de Jesús, ¿no? Cuando en el versículo 4 vamos a cambiar la palabra amor por Jesús y vendría a ser así. Jesús es paciente, es bondadoso, Jesús no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Jesús no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Entonces, todo discipulado, todo discípulo, eh, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque Jesús jamás se extingue, dice el versículo 8 para decirlo de alguna manera. Entonces, cuando nosotros queremos hablar acerca del amor que tiene que tener una iglesia, no es el amor sentimental que nosotros conocemos el amor entre padres e hijos, es algo mucho más profundo. Ser una persona amorosa es caminar de una determinada manera, y la determinada manera que nosotros tenemos que caminar es exactamente como caminó Jesús. Todos nosotros tenemos que aprender a vivir de ese tipo de amor. Y no hay otra manera de vivir ese amor porque no se aprende por teoría, sino que se aprende por práctica. Entonces nosotros tenemos que practicar amar al Señor, amarnos a nosotros mismos y practicar amar al otro y no por un sentimiento y no porque me cae bien. Yo tengo que amar al otro sin la condición, sin desmerecer la condición que el otro tiene. De esto se trata el ser discípulo de Cristo. De esto se trata el ser iglesia, de poder manifestar el carácter de Cristo a través de nosotros que somos sus discípulos para que el mundo pueda conocerlo. Ahora estaría bueno saber cómo nosotros llevamos a la práctica este amor, cómo podemos comenzar, si no sabes cómo comenzar a conocer a Cristo. Es muy importante establecer una hora devocional, ¿no? Una hora donde yo pueda conectarme con el Señor en un lugar tranquilo, en un lugar donde yo pueda estar a solas, donde pueda poner una música. A ver, la música Dios la ha entregado para la música, las alabanzas, ¿no? Porque las alabanzas lo exaltan a Él y creo que Dios nos ha permitido la música para que nosotros podamos aquietar nuestros corazones. Entonces siempre es bueno cuando establecemos un tiempo devocional con el Señor, escuchar al tipo de música que calme nuestra alma de la rutina, de lo que hemos pasado en el día, de las preocupaciones que tenemos para poder conectar nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Entonces por eso es muy importante establecer un horario. Lo ideal sería establecer un horario fijo, ya sea la mañana, la tarde, la noche, cuando vos tengas ese tiempo, pero que la cita con el Señor pueda ser a diario
más o menos en la misma hora, para que eso cree un hábito en tu vida, ¿no es cierto? Decimos una hora, pero puede ser menos y cuando te empieza a gustar puede ser más, eso depende de vos, pero bueno, es muy importante. Entonces, como os decíamos, primero deberíamos tener un tiempo y un lugar específico para nuestro tiempo devocional y considerar esto como si fuera, no como si fuera, no, porque es una cita con Cristo, entonces necesitamos encontrarnos en un lugar específico donde puedas sentir comodidad. En segundo lugar, bueno, ser consciente, preguntarse si en realidad estamos siendo serios con respecto a invertir tiempo a solas. Miren, nosotros siempre decimos, el ser cristiano no es ir a un lugar, no es un club. El ser cristiano es una manera de ser y el ser discípulo también es una manera de ser. Entonces tenemos que considerar este tiempo con suma seriedad para que nosotros podamos acercarnos al Señor y poder conocerlo, ¿no? Y eso nos va a ayudar mucho a determinar nuestra manera de ser, nuestro carácter. Por eso es muy importante. En tercer lugar, lo que te proponemos es tener una Biblia, un cuaderno, lápices, colores, lo que vos tengas, lo que vos te sientas más cómodo para poder leer el texto, leer el versículo, encontrarte con la Biblia y resaltar las palabras que te llaman la atención. Si vos sentís que Dios te ha dicho algo, poner la fecha en un cuaderno y anotar, explayarte sobre ese versículo, qué es lo que te enseñó, qué es lo que yo tengo que obedecer en este tiempo. Todas estas cosas están muy buenas, poder anotarlas para que vos te puedas organizar y saber que eso que leíste en la Biblia, qué aplicación tiene hoy en día a mi vida, ¿no? No es algo que leemos y nos olvidamos y listo, porque si no pasa a ser una lectura como cualquiera. Nosotros tenemos que profundizar en esa porción bíblica que hemos leído, aunque sean 2 o 3 versículos, que sean bien leídos, que sean bien desmenuzados, que tengas plena conciencia espiritual de lo que estás leyendo, saber que detrás de eso Dios te quiere decir algo y pedirle a Dios, ¿no? Que te diga eso. En cuarto lugar, podés comenzar esta hora devocional, obviamente teniendo una oración, pidiéndole al Espíritu Santo que te revele, que te abra los ojos, que vos puedas comprender lo que estás leyendo. Y dedicar, el quinto lugar, dedicar este tiempo para permitir también que Cristo te hable. Nosotros a veces hacemos oraciones unilaterales, quiere decir que hablamos nosotros solos. Pero cuando nosotros tenemos oración, cuando nosotros oramos a Dios, no es mi monólogo, es un diálogo entre Dios y vos. Al principio no te das mucho cuenta cuando Él te habla, pero cuando vos te comenzás a ejercitar en esto y abrís tus oídos espirituales, te vas a dar cuenta cómo Dios te habla. Va a hablar a tu corazón, a tu conciencia, va a hablar a través de esa palabra, va a hablar a través de una idea que se te presente, va a hablar a través de una circunstancia en el día, pero en ese momento vas a sentir también que algo te está diciendo. Pero para hacer esto hay que ejercitarse. Y finalmente, punto número 6, es finalizar este tiempo devocional con un compromiso definido en el día. Generalmente cuando nosotros leemos algo, en la Biblia hay una enseñanza que tenemos y hay una decisión que tenemos que tomar frente a eso que leemos. Entonces tenemos que tomar una decisión definida de que si vamos a obedecer eso o no. Por eso estamos hablando de que se trata de algo serio, ¿sí? Si vos amás a Dios, te va a ser muy sencillo tomar decisiones y querer mejorar a diario. De hecho, Jesús viene a nuestra vida no solo a salvar nuestras almas para que nos vayamos al cielo, sino que viene a nuestra vida para que nosotros podamos mejorar a diario nuestro ser, nuestra manera de movernos en la vida, para sanarnos, para quitarnos los dolores. Por eso es tan importante que nosotros podamos tomarnos este tiempo devocional y esto es ser parte de un discípulo de Cristo. Bueno, hemos hablado cómo es importante el amor y cómo nosotros manifestar ese amor de Cristo teniendo nuestro tiempo devocional.
Pero vamos a ir adentrándonos más en el tema y es muy importante que nosotros comprendamos que no existe el cristiano solitario. Habíamos dado 3 características acerca de cómo tiene que ser un cuerpo sano, que era uno que ama, uno que es unido y uno que es compañero. Entonces vamos a empezar a manifestar esto y por qué la importancia del cuerpo para lograr esto. El crecimiento espiritual depende de tu permanencia en el cuerpo de Cristo. No debe haber cristianos aislados en la familia de Dios. No existe el cristiano que adora a Dios en su casa y no se congrega nunca, porque Dios ha establecido la iglesia como parte de su cuerpo para que nosotros podamos ir creciendo juntos. Volverse en un seguidor de Jesucristo es un acto de compromiso hacia otros que también ha prometido seguir a Cristo para siempre. Por eso la importancia de estar juntos. Así como todos necesitamos, todos nacemos en una familia y generalmente un bebé solo no se cría, no se puede cuidar. Bueno, así nosotros cuando nacemos en Cristo no nos podemos criar solos porque creceríamos con deformaciones y vicios sin que nadie, un mayor nos enseñara. Por eso la importancia de congregarse siempre y depender los unos de los otros, así como nosotros dependemos de nuestras familias o nuestros amigos que siempre están alrededor cuando nosotros necesitamos. De esta manera, Dios estableció la iglesia como un lugar para que nosotros podamos restaurarnos, para que podamos practicar el amarnos los unos a los otros, para que podamos ser compañeros, porque lo que aprendemos adentro después lo llevamos también afuera. Y la idea es esto, llevarlo a otros para que los que no conocen a Cristo lo conozcan. Por eso debemos practicar también estas disciplinas dentro del cuerpo de Cristo, por eso Dios lo ha establecido de esa manera, ¿no es cierto? Vos podés tener muchos años de haber conocido a Cristo o ser un bebé, podés haber sido por meses o hasta años, sin importar la edad espiritual, nunca se pierde con la edad la necesidad de la familia de Dios para la supervivencia en el mundo y para el continuo crecimiento espiritual. Por eso es importante siempre estar unidos, congregados, los unos con los otros para poder subsistir, para crecer, para vivir y para manifestar la vida de Cristo. Entender lo que la iglesia es y lo que la vida de la iglesia significa nos ayudará a entender por qué es tan importante ser parte de la iglesia. La palabra iglesia es la traducción de la palabra griega eclesía o eclesia, y tenía el significado de un grupo de ciudadanos que había sido llamados aparte. Y eso es la iglesia, quiere decir que somos llamados aparte del mundo, para ser distintos, para mostrar quién Cristo es. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10, dice Pedro de manera muy significativa que nosotros fuimos llamados, dice, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo adquirido por Dios, quiere decir que se ha pagado un precio para que nosotros seamos sus hijos. Dice, a quienes llamó, dice este Cristo, de las tinieblas a la luz admirable. Entonces hay un propósito para ser iglesia. Somos los que fuimos redimidos, pagados y separados para estar fuera de un sistema mundo, un sistema perverso que provee el mundo para que nosotros podamos mostrar la diferencia. Si bien es cierto que a veces no damos muy buen testimonio dentro de la iglesia, y esto se debe pura y exclusivamente a la falta de compromiso y discipulado que nosotros tenemos personales, porque si todos hiciéramos lo que Dios nos manda hacer, de seguir a Cristo, de amar como Él ama, de ser unidos, de ser compañeros, nosotros seríamos distintos. Pero aún así, aunque tenemos un montón de fallas, tenemos la gracia de Cristo que nos da la oportunidad cada día de poder ir creciendo y poder cambiando estas cosas para realmente armar esta iglesia, ¿no? que Cristo propuso, que somos que somos distintos a los demás. Mirá, en Efesios capítulo 4, del 1 al 4, por ejemplo, a partir del versículo 2 dice:
cómo dice que nosotros tenemos que vivir de manera digna del llamamiento. Recuerdan que fuimos llamados nosotros por Cristo. Entonces debemos vivir de una manera digna al llamamiento que han recibido. Y dice, tenemos que ser siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes los unos con otros en amor. Dice, esfuércense, porque hay que esforzarse, porque somos todos distintos y a veces es difícil el acuerdo, pero acá Jesús lo sabe y dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Acá nos habla de que tenemos que ser uno y nos habla de qué manera podemos ser uno. Ahora, la humildad, la amabilidad, la paciencia, la tolerancia y el amor no es algo que salga de nuestro corazón de manera natural, porque nuestro corazón es perverso, nos enseña la palabra. Entonces, ¿cuál es la manera? La manera es lo que decíamos al principio, conocer a Cristo en intimidad para que cuando yo más camino con Él, más me voy pareciendo. El discipulado es una práctica de toda la vida. No va a haber un punto que digamos, bueno, listo, llegué, yo no necesito discipularme más. Siempre voy a necesitar, porque nuestro corazón perverso nos lleva a veces a hacer cosas malas, pero en tanto nos ayudemos los unos a los otros, a infundirnos fe, a darnos aliento, a seguir en el camino de la vida. Por eso es importante la iglesia, porque en la iglesia nos alentamos los unos con los otros, compartimos nuestras tristezas, compartimos nuestra alegría, y todo eso nos alienta y nos levanta para que nosotros podamos ser discípulos de Cristo, así como enseña la palabra. Y una de las maneras es haciéndolo en unidad. Ya hablamos del amor, hablamos de la unidad y ahora vamos a hablar del compañerismo. Para hablar del compañerismo vamos a usar un texto muy interesante que usó Pablo, ¿no? Una analogía, mejor dicho, que usó Pablo, que está en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 31, o del 12 al 27 mejor, y compara al cuerpo con muchos miembros, ¿no? Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante, ser muchos, forman un solo cuerpo. Bueno, y después sigue, ¿no? El texto que lo pueden terminar de leer. En este pasaje Pablo enseña una verdad espiritual al compararnos o al comparar a los llamados afuera, a la iglesia o a la eclesía de la que estábamos hablando, las compara con distintas partes del cuerpo humano. Él usó las distintas partes del cuerpo físico que dependen una de la otra para mostrarnos cómo las distintas partes del cuerpo de Cristo también se relacionan y dependen una de la otra. Cada parte es única, pero está conectada a las otras. El Cristo que vive en vos está presente de la misma manera en la mano que en el pie o en los órganos internos. O sea que cada uno depende de todos los demás y ninguna parte del cuerpo puede funcionar o sobrevivir separada del resto. Por ejemplo, también en Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47, o Hechos capítulo 4, del 32 al 35, los primeros cristianos tenían una práctica de poner en común, de tener en común, por ejemplo, todos sus bienes y compartir todas las cosas. Si bien estos pasajes bíblicos enseñan, ¿no? De la vida en comunidad, que ellos vendían todo lo que tenían, no es que todo el tiempo vendían todo lo que tenían. En el idioma original da a entender como que de vez en cuando vendían sus cosas
porque los que tenían más de lo que necesitaban compartían con el necesitado. O sea, si había algo que no iban a usar, lo vendían, hacían dinero o se lo daban a alguien que sí realmente lo estaba necesitando, ¿no? Y de eso se trata la vida y el compañerismo, para eso nosotros somos iglesia. Al hacerlo, bueno, ellos confiaron en que Dios podría suplir sus necesidades en el futuro. Cada vez que nosotros damos, alargamos nuestra mano para dar, es como si plantáramos semillas que a futuro van a fructificar y nos van a redituar a nosotros en una cosecha también, ¿no es cierto? O sea, nosotros no damos para que nos den, pero definitivamente ese dar va a terminar redundando en bendiciones futuras también para nosotros, ¿no? Como es lo natural, ¿no? Que pasa en un discípulo. Las semillas que nosotros sembramos siempre son fructíferas en manos de Dios. Entonces, cuando nosotros repartimos lo nuestro, el día que necesitemos, Dios nos va a suplir también a nosotros. Por eso en eso tenemos que estar confiados. De hecho, Jesús lo dice. Dice, miren los lirios del campo. Yo los he vestido mejor que Salomón. Entonces, ¿por qué ustedes se preocupan por lo que van a comer o vestir? ¿No? Entonces, el compañerismo que nosotros tenemos con otros creyentes es una parte vital en nuestro crecimiento en Cristo. O sea, no seamos negligentes en esto. Identifiquemos profundamente dentro de la familia de Dios y desarrollemos relaciones con lo que son nuevos hermanos y hermanas de la familia, y nosotros conozcámoslos y proveamos también cuando ellos están necesitando, porque de esto se trata el cuerpo, que podamos ayudarnos no solamente de manera material, no hablo solamente de que tenés que dar cosas materiales, vos tenés que brindar tu consejo, tu abrazo, tu oración, tu acompañamiento para esas personas que lo están necesitando. Teniendo estas tres cosas, entonces vamos a repasar: amando, teniendo unidad y compañerismo, nosotros vamos a formar una iglesia fuerte y una iglesia sana, y obviamente todos los que pertenecemos a ese cuerpo vamos a ser beneficiados, transformados, y vamos a poder crecer en Cristo Jesús y vamos a poder manifestarlo de una manera más efectiva. Me gustaría terminar con esto, ¿no? Dios nos ha dado a cada uno de nosotros regalos que se llaman dones. Haga un mes que estás, 10 años que estás, todos tenemos dones. O sea, ningún miembro del cuerpo Dios lo pone en el cuerpo como un miembro pasivo. Todos podemos dar de lo que Él nos da. Por eso la importancia de poder conectarnos con Dios para poder manifestar esos regalos que Dios ha hecho a nuestra vida. Así que te animo a que crezcas, a que te conectes con Dios, a que conozcas la palabra, para que cada día te puedas parecer más a Cristo, para que puedas amar al otro, así como Cristo nos amó a nosotros a pesar de nuestras imperfecciones.